Bien, estamos haciendo la revisión del formulario 9.2 y vamos a ver ahora este ejercicio que es el que tiene la pregunta número 12, es con una curva de Phillips, ¿sí? Donde lo que tenemos nosotros es el tema de inflación, ¿no? Y la variación de la tasa de inflación respecto a la inflación esperada, ¿no? Esta es la formulación que nosotros tenemos acá a la izquierda. Acá a la derecha tenemos la expresión que nos está mostrando, ¿no?, de una estimación econométrica que nos podría haber dado de alguna manera estos parámetros. Y me pregunta al principio cuál es la tasa natural de desempleo. ¿Cómo calcularon ustedes la tasa natural de desempleo? Obviamente la tasa natural de desempleo era la que nos permitía a nosotros tener una inflación que era igual a la inflación esperada, ¿sí? Y cuando nosotros después lo vemos con expectativas, la no aceleradora de inflación, ¿no? Es donde la inflación es igual a la inflación esperada. Acá ponemos 0 en este término. Si esto es 0, nos queda que 0,1 menos 2UT es igual a 0. El 2UT va a pasar para la izquierda en el término este y nos va a quedar evidentemente 0,1 dividido 2, es decir, 5% como tasa natural de desempleo, ¿sí? Esa tasa natural de desempleo es aquella, insisto, donde la inflación es igual a la inflación esperada, ¿ok? Y después nos dice, suponiendo que la inflación esperada es un tita por la inflación del periodo anterior y que inicialmente ese tita es igual a 0, es decir, donde nosotros suponemos que la inflación que nosotros estamos teniendo no es persistente y por ende nosotros tomamos como que no hay inflación, ¿sí? Pues fíjate que tita, siendo 0, 0 por cualquier cosa te da 0, la inflación esperada es 0. Es decir, los agentes económicos en esta economía que estamos diciendo suponen que no hay inflación, ¿sí? Por algún motivo vienen de, evidentemente, varios años sin inflación y entonces, o con muy baja inflación, y entonces trabajan de esa manera. La tasa de desempleo es inicialmente igual a su tasa natural, ¿sí? Y en el año T las autoridades políticas deciden reducir la tasa de desempleo a un 3%, ¿no? Obviamente, siempre acá en este ejercicio les ponemos a un valor absoluto porque no tienen en el enunciado puesto todavía cuánto es la tasa natural. Se les pido a ustedes que lo calculen, por eso no les decimos bajar un punto de la tasa de inflación o bajar 2 puntos de la tasa de inflación. Dice, y mantenerla a ese nivel indefinidamente. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Tenemos que poner acá en donde dice 2UT, ponemos ese 3% que nosotros queremos como objetivo, y donde nosotros ponemos acá la inflación del periodo va a ser igual. Eso menos 0, porque esto va a ser 0, es igual a 0,1 menos 2 por 3. 2 por 3, 6. 10 menos 6, ¿cuánto es? Bien, entonces esa va a ser la respuesta, que la que tienen acá, 4%, es el nivel de inflación que ustedes van a tener en el periodo este. Con 4% de inflación, ustedes logran que la tasa natural de desempleo, que era 5, baje en este ejercicio, en este año, al 3%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando 0% de inflación, la sorprendiste con un poco de inflación, 4%, bajó. Si sigue siendo este parámetro, tita, igual a 0, nosotros podríamos tener esto en el periodo siguiente y así indefinidamente. No habría ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque la gente seguiría esperando que la inflación sea 0. Ahora la pregunta acá dice, ¿cree usted que es razonable creer que podría seguir sosteniéndose que tita es igual a 0? ¿Qué significaría si tita es igual a 1? Acá, esto les está copiando una respuesta de unos alumnos que lo hicieron en cuatrimestre anterior. Plantean ahí diciendo obviamente que no es razonable, porque si vos tenés persistentemente inflación del 4%, en algún momento vas a incorporar esa información que estás observando en el mercado a tu formulación de expectativas, con lo cual cuando vos agarres y veas que persistentemente estás en un 4%, lo que vas a estimar seguramente es que este año vas a tener lo mismo que venís teniendo hace 2 años, ponele. Entonces vas a ir al 4%. Cuando vos haces eso, estás diciendo que el tita dejó de ser 0 para ser 1. Es decir, nosotros estamos suponiendo que pasamos de un modelo de expectativas miopes, digamos, ¿no? Donde no tenemos visibilidad de inflación, a uno donde pasamos a expectativas adaptativas, suponemos que la inflación es la del periodo anterior, ¿no? Y si mantuvieras que la inflación es la del periodo anterior, lo que empezarías a ver es que si persiste el gobierno tratando de mantener la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo, lo que va a haber es una escalada de la inflación. Vas a pasar del 4% de inflación al 8% de inflación, al 12% de inflación, porque cada año vos necesitas 4 puntos adicionales para que la inflación esté 2 puntos por debajo de la tasa natural de desempleo. ¿Ok?
en este modelo con estos parámetros. Sí, sí. Sí, esa era mi pregunta. ¿Ese 8% sería porque el 4% se duplicó? Este 4% que pasó al 8 es porque acá, cuando yo estoy en el periodo 1, yo tengo que la inflación menos la inflación esperada es 0,1 menos 2 UT, ¿no? Entonces, la inflación esperada originalmente era 0, no hay ningún problema. Ahora, cuando yo cambio el parámetro a que la inflación es igual al parámetro, al de la inflación del periodo anterior, vos pusiste la inflación de este año menos el 4%, la inflación de este año menos el 4% va a ser 0,1 menos 2 UT. Y si quiere el gobierno mantener en 3% el nivel de desempleo, 2 por 3, 6, 10 menos 6, 4. La diferencia entre la inflación de este periodo y el 4% tiene que ser de 4. Entonces tiene que crecer en 4 puntos adicionales. ¿Sí? ¿Está claro? Y esto es lo que empieza a pasar. Si vos llegás a una situación de inercia inflacionaria, fíjate que ahora vos tendrías que tener 4% de inflación y llevar la inflación de nuevo, el desempleo al 5%. Con el desempleo del 5%, vos ya tenés 4% de inflación, porque tenés inercia. Tenés la inflación del periodo anterior. ¿Ok? Por eso pasás del 4 al 8 al 12. ¿Entienden todos? ¿Alguna duda? Bien. Yo por el momento veo a pocos, ¿no? Del otro lado, lo veo a Mateo, que ya no está más tomando mate, Pilar y Paz, y nadie más. Los demás, aún desayunando, deben estar desayunando en la cama porque ni siquiera prenden la cámara. Pasamos a la siguiente. Explique en pocas palabras qué se entiende por la ley de Ockham. Y acá, esto me parece muy importante, vamos a charlarlo un poquito, ¿no? La ley de Ockham, sus orígenes, supuestos e implicancias para la formación de política económica. Acá, esta es de nuevo la respuesta de un compañero de ustedes de otro cuatrimestre y demás, ustedes la tienen disponible, pero más allá de eso, ¿qué es lo que nosotros teníamos con la ley de Ockham? La ley de Ockham lo que salía era de observar, era una regularidad empírica, ¿no? Calculado de nuevo, mirando los datos de lo que estábamos teniendo, qué es lo que nos estaba dando y demás, y se observaba que la economía tenía que crecer relativamente a una tasa importante, por ejemplo un 3%, para que se mantuviera la tasa de desempleo. Y vos ibas a lograr bajar el desempleo si solo si la economía estaba creciendo más que eso. ¿Sí? Y si la economía estaba creciendo menos que eso, el desempleo sube. ¿Ok? Y acá hay algo que es importante, porque nosotros en los modelos que estuvimos viendo, es como que suponíamos, ¿sí? Hasta el momento como que no había un crecimiento de la cantidad de población, no había un crecimiento de la cantidad de gente que quería entrar al mercado de trabajo y demás. Ahora, con la ley de Ockham, lo que estamos haciendo es claramente lo estamos metiendo. Esto empieza a ser así. Entonces empezamos a tener una dinámica más realista. ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, nosotros podemos ver lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos. ¿No? Nosotros en Estados Unidos, lo que estabas teniendo es que había una inflación más alta de lo deseado, se les había ido para arriba y entonces están subiendo las tasas para tratar de bajar. ¿No? Y la apuesta es a bajar la inflación, después vamos a trabajar un poquito sobre eso, pero si va bajando de alguna manera la inflación, la pregunta es, ¿tiene o no tiene que haber recesión? Esta es la duda que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces ahí lo que ustedes están observando es, cuando las variaciones que vos trabajás son relativamente pequeñas, a lo mejor lo podés hacer sin que caiga la producción, sin que haya una recesión. Simplemente que se desacelere, que pase de ese 3% a un 2% o un 1%. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando y lo que está pasando en el mercado en este momento en Estados Unidos era que el nivel de empleo estaba muy alto, estaba sobrecalentado. ¿Sí? Había un exceso de demanda, claramente eso estaba trasladando a precios. ¿Sí? Más allá del shock de oferta, más allá del tema de los precios, más allá de Ucrania, estaba pasando esto otro. ¿Sí? Entonces, lo que estaban haciendo es que estaban subiendo las tasas como para aminorar, obviamente, la presión sobre la demanda agregada y por ende sobre el mercado de trabajo. ¿Para qué? Para que no sigan creciendo los salarios como venían creciendo y que la economía se acomode. ¿Sí? Entonces eso se puede estar dando, y esa es la apuesta, sin necesariamente caer en una recesión. Ahora, hay un tema de inercia, y esto es lo que está pasando. Entonces empieza a haber inercia dentro de las cosas. Y lo que está trabajando mucho en este momento la Reserva Federal de Estados Unidos es recuperar credibilidad.
¿Por qué? Porque perdió credibilidad, entonces está tratando de subir fuertemente las tasas para mandar la señal de que esto va en serio y que van a tratar de bajar la inflación y no van a convalidar, ¿sí?, niveles de inflación como lo estaban teniendo de arriba del 8%. ¿Sí? Ahí hay todo un tema, ¿no? Y esto que con la primera parte, el modelo de oferta y demanda agregada que nosotros vimos simplificado, no se percibe, ya cuando empezamos a meterle de oco, empieza a ser posible de alguna manera esto. ¿Ok? Y después dice, supongo una economía donde el desempleo es igual a la tasa natural y la tasa de inflación es del 28% anual, ¿no? Dice ahí como para agarrar y poner una tasa de inflación que en este momento nos parece divina, nosotros firmamos todo 28 en este momento, ¿no? Pero es alta, ¿no? Y dice, un nuevo presidente de la nación convoca a su flamante ministro de Economía y le dice, che, escúchame, ¿cuál es el plan? Mostremos el plan para reducir la tasa de inflación de forma tal de lograr que la misma se sitúe en un 4% como los demás países de la región. Dicen, mirá, los países vecinos, ¿no? Del otro lado de la cordillera de los Andes, del otro lado del Pilcomayo, del otro lado del río Uruguay, la inflación es mucho más baja que la que tenemos acá. Bueno, tratemos de acercarnos hacia ese nivel de la inflación que nosotros estamos teniendo. Y dice, usted sabe que el nuevo equipo económico es partidario de políticas de shock basadas en expectativas racionales. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que hacer hincapié, esto es lo que vamos a estar trabajando sobre todo en la clase de hoy, tiene que ver con justamente eso, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos nosotros con políticas de shock? ¿Qué es lo que estamos planteando? Y trabajarlo de alguna manera. Lo vamos a trabajar en la clase de hoy bastante. Y acá les ponen la pregunta dos partes. Uno, explique al directorio de la empresa donde usted trabaja qué tipo de políticas debería esperarse que adopte el gobierno y cómo afectará esto las ventas de su compañía si la misma vende productos de consumo masivo. Acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Miren, yo no les estoy pidiendo a ustedes que formulen ustedes la política monetaria, porque ustedes no van a ser los próximos ministros de Economía. ¿Sí? Ustedes están estudiando acá en la Facultad de Ciencias Económicas para ser futuros administradores, futuros contadores, futuros ciudadanos de sistemas y demás, o actuarios. Y lo que sí tienen que tener es la capacidad de leer, de alguna manera, lo que va sucediendo en el entorno, ¿sí? ¿Para qué? Para posicionar estratégicamente la decisión de la empresa, de qué es lo que le conviene hacer, o al menos anticipar cuáles son los resultados esperables. Ustedes tienen que tener esa capacidad. Entonces, obviamente, esto no es lo mismo para todo tipo de organización. Entonces decíamos, bueno, imagínate que vos estás en una compañía de venta de productos de consumo masivo, nada, lo que ustedes quieran, galletitas, lo que sea, ¿sí? Directamente a consumidor final, tratar de mirar la parte de lo que son las ventas y demás, con mucha presencia en el mercado, y tratar de entender esto, ¿no? Y dice, ¿qué diferencias serían esperables si el nuevo equipo económico adoptara, en lugar de esas, de shock, adoptara el enfoque tradicional, ¿no? De acá lo que te pide es que vos puedas agarrar y hacer esta distinción entre el impacto que tendría sobre la organización en la cual vos trabajás, si sigue en un esquema o si sigue en otro. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos nosotros, no? Entonces, acá él dice, bueno, si es más eficiente o no, ya ahí en la respuesta yo les diría que traten de obviar de alguna manera esa parte, pero la pueden poner. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros lo que teníamos veníamos de, primero, los modelos, ¿no?, iniciales que teníamos que suponían que no había inercia inflacionaria y por ende la gente no formulaba sus expectativas mirando la inflación anterior, después con expectativas adaptativas. Y por ende, lo que teníamos era el enfoque tradicional. Yo voy a empezar por la parte B, como para repasar un poco esto y demás, ¿no? Decíamos, bueno, en el enfoque tradicional, ¿qué decíamos? Nosotros decíamos que para agarrar y generar un proceso de desinflación, ¿qué es lo que tiene que encarar seguramente? ¿Cuáles serían las medidas que recomendaría un equipo económico que tiene que bajar la tasa de inflación con el enfoque tradicional? Claro, con el enfoque tradicional lo que nosotros teníamos era, mirá, tiene que aplicar, si el instrumento que va a utilizar es política monetaria, tiene que aplicar una política monetaria contractiva, ¿no? Tiene que aplicar una política monetaria contractiva. ¿Para qué? Para que la inflación empiece a bajar a través del siguiente mecanismo. Con una política monetaria contractiva, lo que nosotros generamos es una menor demanda agregada, ¿no? Esa menor demanda agregada va a estar presionando a través de la producción menos sobre el mercado de empleo, ¿no? Porque nosotros decíamos que la producción está vinculada con el nivel de empleo.
¿Sí? Esta menor presión sobre el nivel de empleo lo que va a estar generando es menor presión sobre los niveles de precios. ¿Sí? Y así va a estar bajando. Entonces lo que nosotros teníamos es la política monetaria para bajar la demanda agregada. De esta manera se afecta el mercado de trabajo, que no haya presión en el mercado de trabajo, que empiece a desacelerarse, y ahí estaba el tema de la tasa de sacrificio, ¿no? Entonces, si la tasa fuera 1 a 1, lo que nosotros tendríamos que estar generando es, de alguna manera, cierta cantidad de puntos adicionales de desempleo durante cierta cantidad de años para ir reduciendo la tasa de inflación, ¿no? Así funciona. El modelo tradicional dice eso. Después podemos agarrar y discutir si lo hacemos en 3 años, en 5 años, en 8 años, ¿no? Porque ahí lo que está diciendo es, bueno, vamos a tratar de reducir la tasa de inflación y llegar al 4%, bueno, ¿en cuánto tiempo? ¿Querés llegar en 2 años, en 5 años, en 10 años? Bueno, una convergencia más gradual y demás. ¿Por qué? Porque tenés que, de alguna manera, hacer un proceso de desinflación muy, muy grande. El enfoque tradicional iría de esa manera. Si el enfoque tradicional va de esa manera y nosotros vendemos productos de consumo masivo, vendemos galletitas, ¿qué va a pasar con la demanda agregada? ¿Qué va a pasar? ¿Se mantiene igual? La demanda agregada, lo que nosotros estamos haciendo para generar el proceso de desinflación es que la demanda agregada baje. Y por ende, va a bajar el ingreso disponible. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, el consumo va a estar débil, en el mejor de los casos, por no decir bajo. ¿Por qué? Porque hay que bajar. ¿No? Ese sería el resultado esperado del enfoque tradicional. Tenés que bajar 24 puntos. Obviamente, si fuera 1 a 1 la tasa, no va a ser 1 a 1, ¿no? Pero si fuera 1 a 1, vos tendrías que tener o 24 puntos adicionales de desempleo en un año, o 12 puntos en 2 años, 12 puntos durante 2 años, o 6 en 4, ¿no? Y así vas agregando años de espera y bajando la cantidad de puntos adicionales de desempleo que tenés por año, ¿no? Y tenés que ir generando eso. Ese sería el resultado esperado, ¿no? Que iba también en línea con lo que también habíamos visto, ¿no? El video que mostraba, ¿no? Milton Friedman diciendo, che, mirá, si hay una suba de tasas, ¿no? Daba el ejemplo de Japón, una suba fuerte de tasas, esto va a generar una desaceleración, pero es la manera en la cual tenés que persistir en este tipo de política para que finalmente baje. ¿Por qué? Porque hay inercia. Y ahora la inercia tiene un costo, que vas a tener que bancarte un montón de años. Esto es lo que dijimos cuando recién hicimos el ejercicio. Vos venías con 4%, listo, una vez, ahora 4% es con el desempleo actual. Ahora, cuando vos quieras bajar esos 4 puntos, vas a tener que subir el desempleo. Si no, te quedas con 4. Y si en lugar de parar en 4, paraste en 12, estás en 12. ¿Y cómo haces para bajar? Entonces vos tuviste durante algún periodo 1, 2, 3 puntos de desempleo por debajo de la tasa natural, pero después lo vas a tener que compensar con años posteriores de ajuste para agarrar y empezar a desinflar la economía. Y como se te genera la inercia, es cada vez más costoso hacerlo, ¿no? Es fácil entrar, pagar un par de puntos adicionales para agarrar y tener de alguna manera la ventaja de corto plazo, pero después desandar el camino empieza a ser más difícil. Eso, enfoque tradicional. Después el de área dice, che, expectativas racionales. ¿Qué es lo que decía? Mirá, ese parámetro que vos calculaste para agarrar y decir, che, cuál es la tasa de sacrificio, presupone que las expectativas de los agentes se formulan como se venían formulando hasta ese momento. Es decir, que no han incorporado ningún tipo de información adicional a la que ya tenían en los periodos anteriores. Con lo cual, si el gobierno hubiera tenido en los años anteriores una política de inflación creciente, lo que estaban esperando es eso. Entonces, lo que te dice Lucas, cuando hace la crítica al planteo que se está haciendo, diciendo, miren, esos coeficientes que ustedes calcularon no tienen incorporada toda la información que hay acá. Con lo cual, con toda la información, si vos agarrás y mostrás que vas a estar comprometido en bajar la inflación, y es una política económica con compromiso para esto, al final del día no vas a pagar esa tasa de sacrificio, una tasa de sacrificio más baja. Pero tenés que hacerlo
Tenés que ser creíble, tenés que comprometerte, y al final del día, en lugar de pagar la tasa de 1 a 1, a lo mejor pagás 0,5 adicional de desempleo por cada punto de desinflación. Pero vas a tener que dar para algo. ¿Ok? Ahora, adicionalmente a eso, que es la respuesta que ustedes ya corresponden eso, alcanza y sobra en esto. Y miremos, ¿no? Acá dicen, che, escúchame, ¿qué es lo que pasa entonces? Mirá, si hacen políticas de shock, lo que va a haber es una suba de tasas más fuerte ahora, ¿no? Más fuerte que si vamos con un enfoque tradicional. Van a tratar de hacerlo lo más rápido posible, con lo cual a la empresa, ¿qué le importa esto? Y miren, muchachos, miremos cómo estamos nosotros con el tema de acceso al financiamiento, ¿no? Nos va a impactar. Depende de cómo esté nuestra parte. Las tasas nos impactan a nosotros. Somos una empresa. Bien. Por un lado eso. Ahora, las ventas van a caer en el corto plazo, porque van a aplicar este tipo de mecanismos, pero esperamos a que sea un impacto más chico por menos tiempo que el que habría si tuvieran el otro camino. Porque la tasa de sacrificio va a ser más baja. ¿Ok? Esto es lo que nosotros tenemos acá de diferencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, acá llegamos nosotros a la pregunta que justamente yo les pedí a ustedes que averigüen y qué es lo que vamos a estar viendo una vez que ya cerramos esto, porque acá cerró el formulario. Con esto alcanza para este punto. Ahora nosotros vamos a dar algo adicional a eso, que va en línea con lo que justamente estás diciendo vos. Vamos a concentrarnos ahora en esto. ¿Qué es lo que tenemos? Yo les pedí a ustedes que averigüen, que le pregunten a ustedes a sus padres, ¿qué recuerdan del Plan Austral? ¿Alguien que haya preguntado me quiere contar? No se acuerdan de nada. ¿Qué edad tienen tus padres? Perdón. De chiquita la tendría que... La tenía 10 años. Igual que yo. Sí. ¿Alguno de ustedes haya preguntado? Bueno, le preguntaste a tus abuelos, ¿y se acordaban algo? Tampoco, nada. Por lo menos viajaron, dice. No sé, pero me fui de viaje. Bueno. ¿Alguien preguntó? Ok. ¿Alguien que haya preguntado, que se haya acordado algo de alguien? Puede ser que en un mismo día sean los precios. Eso pasó después. Eso pasó después. Eso pasó después. Después lo vamos a ver, eso que es cuando llegamos a la hiperinflación, que es lo que vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Claro, eso si se acordaban, eso es el final del Plan Austral, digamos, eso es cuando entramos en hiperinflación. Y sí, eso fue en el 89. En el año 89, el Plan Austral empieza en el 85, y en el 89 lo que termina habiendo es una hiperinflación en la República Argentina donde suceden ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahí está bueno también si ese tipo de recuerdos, ¿no? De ustedes que me estás diciendo, sí, que estaban en la cola y iban aumentando los precios, es algo que por ahí, ahora es como que estamos menos acostumbrados, ¿no? Porque los precios te los ponen centralmente en la computadora, en el supermercado, es fácil, ¿no? Es relativamente fácil. En todo caso, cambiar los carteles y demás es todo un tema, pero ya hay en algunos lados algunos cartelitos electrónicos y deberían estar atentos como para poder acomodarlo, como para simplificar la vida con eso. Pero lo que pasaba es eso que vos decís, ¿no? O sea, y había unas personas que estaban todo el tiempo poniéndole etiquetas a los bienes físicos, porque vos le ponías el precio a cada lata de tomate. ¿Sí? Porque el cajero tenía que tipear el precio, tenía que escribirlo en la máquina registradora. No es que escaneaba un código de barra. No se escaneaba el código de barra. Se escribía el precio en función de lo que leía de una etiqueta que alguien había pegado. Y los
los bienes tenían un montón de etiquetas ahí. Decía. Por eso quédese tranquilo, lo vamos a ver más adelante cuando estemos llegando a hiperinflación. Gustavo, yo me equivoco si he estudiado en historia argentina que había habido una devaluación, ¿no? Acá, después vamos a ir hablando de esto, ¿no? La devaluación tiene que ver con variación de tipo de cambio, ¿sí? Después lo vamos a estar mirando. Que lo que vos tenés es el precio de alguna manera de la moneda nacional respecto de otras monedas, ¿sí? Claramente, y esto ustedes lo están viendo, no es que acá es un tema de devaluación o no de la moneda argentina o en la Argentina, por ejemplo, respecto del dólar o respecto de la moneda que ustedes quieran de países vecinos o de Europa o la que sea. Lo que está pasando es que el peso está perdiendo valor, digamos, ¿no? Ese es el mayor inconveniente. Cuando estás en hiperinflación, lo que está pasando tiene que ver, sobre todo, a hacer una dinámica propia. No es un tema de un shock externo, es un tema claramente propio y endógeno de cada una de las economías, ¿no? Si no, tendrías un proceso más generalizado. Sí, hay evidentemente una variación del tipo de cambio importante, porque también hay una variación importante respecto del precio de los fideos, digo, ¿no? O sea, respecto de todo. Ahora, yo les había dicho que ustedes que están en la Argentina y que ya miran las tasas de inflación y que le prestan un poco de atención y demás, se preguntan, che, yo les dije la tasa de inflación del mes de enero del año 85, ¿se acuerdan? Les dije, ¿cuál era la tasa de inflación que yo les dije? ¿Cuánto? Yo les dije 25%, efectivamente. Yo les dije 25%, y digo, mirá, si vos tenés 25% de inflación en un mes, ¿qué onda? Y ustedes pueden agarrar una calculadora, ¿no? Y decir, che, ¿cuánto da un 25% si se mantuviera estable durante 12 meses? ¿Cuánto es? Entonces ponemos 1.25, ¿no? Bueno, 1.25 por y lo hacemos a la 12, pero lo estoy haciendo acá. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10, 11, 12 meses. 12 meses da esto, menos 1, les estamos en 1, nos da un 1.355%. ¿No? En la inflación, si vos tuvieras 25% todos los meses, como el segundo mes ya va sobre los 125 y el tercer mes va sobre lo que se fue, obviamente, acumulando, es como que te vas a un porcentaje que va a una hiperinflación. No es una hiperinflación, pero iría a una hiperinflación. Y esto es lo que estaba pasando en la Argentina en el mes de enero, en el mes de febrero. Pero ese porcentaje es una hiperinflación asegurada. Porque No, la evitamos. La hiperinflación tiene que ser 3 años con más del 100% de inflación, ¿no? Hay varias definiciones de hiperinflación, depende de quién lo quiera ver. En algunos casos lo plantean como que es una inflación que vos en el mes tengas más del 50%. En otros casos usan otro tipo de parámetros. A mí me gusta más realizar de la idea de justamente qué es lo que pasa. Vos cuando tenés un proceso de nula inflación es como que vos tomás como los precios como dados, ¿no? Cuando vos vas teniendo ya un régimen de alta inflación como el que estamos teniendo, cambiamos, incluso ya dejamos de prestar atención tanto a la inflación anual, la usamos para tenerla como comparación, pero empezamos a trabajar con qué inflación, con la mensual. Empezamos a mirar las tasas de inflación mensuales, ¿sí? Y ya dejamos de hablar de la mensual anualizada para mirar la mensual. ¿No? O sea, cuando vos mirás la economía de Estados Unidos y mirás la tasa de inflación, ellos agarran y dicen, che, la inflación del último mes no estuvo un poco arriba de lo que veíamos esperado que iba a ser 0, fue el 0,1, pero interanual nos está dando el 8% y eso nos parece muy alto. Ellos están todavía pensando en el interanual. Nosotros ya no estamos pensando en el interanual. Nosotros miramos, che, fue 7 y le prestamos atención al 7 y tratamos de hacer la equivalencia. Decimos, che, ahora cómo estamos con la acumulada y vamos a llegar al 100. ¿No? Hacemos medio la cuenta, pero lo que estamos mirando es la inflación de mes. Cuando vos pasás a una hiperinflación, dejás de mirar eso e incluso empezás a tomar periodos más cortos. Empezás a mirar, a prestar mucha atención a la inflación en la semana e incluso a hacer ajustes diarios. En el 2000 había plazos fijos a 7 días. No, los plazos fijos a los 7 días se eliminan en el año 1990. ¿Sí? Hay un cambio de tecnología también en el camino, ¿no? Pero como lógica, los plazos fijos a 7 días son eliminados en algo que después lo vamos a ver, que es el plan Bonex, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, y tiene que ver con cómo se invertían los ahorros en el sistema financiero, ¿sí?
Es importante, nosotros lo vamos a ver, es un tema súper importante el del plan Bonex, como para agarrar y entender qué es lo que está sucediendo, pero ahora estamos mirando el del plan austral. Vamos a compartir, les voy a compartir un par de cositas. Ya ahí les puse recién ¿cómo se llama? Les puse recién en el grupo de Facebook que si querían ver el examen lo vieran acá. Acá pongo un poco de propaganda. Esto es propaganda, lo dejamos ahí un ratito. Me tiran eso. Acá. Vamos a compartir, vamos a incluir el sonido. Bien, vamos a... La Austral, un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. Sí, tengo. Summary of 15 secret Esta, success. esto no sé por qué saltó. ¿Qué cosa? Acá les voy a mostrar muy brevemente esperen que no me reconoce las ventanas que están ahora. Ahí está. Ahí vieron, lo primero que les puse muy cortito eran, como para darse cuenta, digamos, la cantidad de ceros que le estaban sacando a la moneda. Hay un tema de los planes que a veces también incluyen ciertos temas que son simbólicos, como ese que estamos diciendo, ¿no? ¿Podrías trabajar con 3 ceros más? Sí, no es un tema tan terrible, digamos. Todos vamos a usar 3 ceros en la vida. Pero simplifica algunas cosas. Hay un cambio de la cosa, el llamado billete, que puede, de alguna manera, en algún punto, si resulta creíble, colaborar. Acá les voy a mostrar esto, que son parte de los anuncios. Ahí, el día que lo anuncian, lo hacen por cadena nacional. Este es el ministro de Economía, les voy a mostrar un par de cosas. No lo vamos a ver los 10 minutos ni por casualidad. Vamos a ver un par de minutos de esto. Y lo que nosotros tenemos acá es algunas de las medidas que él aplicó. ¿Qué es lo que tenían? Y después lo vamos a ver ahora eso más en detalle, ¿no? Yo arranco por acá porque esto es lo que la gente va a percibir. La gente va a ver esto. ¿Sí? Y después vamos a ir a ver qué es lo que había detrás de eso. Pero la dinámica que yo les decía del mes de enero, de febrero, terminó, obviamente, generando la necesidad de un cambio del ministro de Economía. Lo sacan al ministro de Economía anterior, lo ponen a este ministro de Economía, que era parte del mismo equipo, ¿sí? Era parte del mismo equipo, pero un equipo más técnico, más profesional y demás, mientras que el anterior era un ministro de Economía más político, más de vieja escuela en esa época. Y este perfil de este equipo, con su ruil y demás, era más tecnocrático, más
formado, más técnico en un montón de aspectos, y arman un plan de alguna manera integral para generar, a través de una política de shock, un cambio en las expectativas de las personas, porque lo que planteaban era que para bajar la inflación, lo que había que hacer era bajar la inflación. ¿Ok? Es decir, para vos bajar la inflación tenías que cortar la inercia. Si vos no cortabas la inercia, no había manera de que bajar la inflación. Tenías que cortar la inflación. La pregunta es cómo. Entonces se aplican un conjunto de medidas, que las medidas tienen sentido si se aplica el conjunto. Si vos aplicas una sola política, no vas a llegar a ningún lado, pero si vos generás el conjunto de medidas de manera consistente, podés generar un impacto, ¿sí?, lo suficientemente grande como para bajar la inflación. Y la apuesta era no solamente a que se pagaran menos puntos de tasa de sacrificio, sino que no se pagara ningún punto de tasa de sacrificio, que fuera expansivo, que la economía creciera, ¿sí? Y acá hay algo que ustedes ya lo están viviendo hoy en la República Argentina, en la medida en la cual empieza a haber alta inflación, empiezan a haber un montón de otros costos y empieza a haber algunos problemas. Y entonces la economía en algún punto a veces crece, a veces no, se empiezan a enrarecer un montón de cosas, empiezan a faltar algunos bienes, empieza a complicarse, ¿sí? Y eso termina generando un montón de costos. Entonces, la apuesta es a que a partir de la normalización vos puedas salir creciendo porque se normaliza. ¿Ok? Entonces vos vas a tener una baja porque va a haber menos expectativas, y al mismo tiempo una ventaja y una posibilidad de crecimiento porque va a haber una normalización y un par de elementos adicionales que van a estar trabajando ellos. Y acá les muestro el principio de lo que fue la presentación del plan. Con una situación fiscal equilibrada, es posible avanzar ahora hacia el congelamiento de precios y salarios para actuar globalmente contra el fenómeno inflacionario. Hay una parte que plantea eso. Primero supuestamente van a ordenar la parte fiscal y a partir de eso van a hacer esto que estamos diciendo, ¿no? El congelamiento de precios comenzará a aplicarse a las 0 horas del día lunes 17. Los precios máximos autorizados serán los correspondientes a las 0 horas del día jueves 13. No se convalidarán los incrementos de precios aplicados posteriormente, salvo en los casos excepcionales que por razones de absorción de mayores costos haya reconocido la Secretaría de Comercio Interior. El congelamiento se aplicará a la totalidad de bienes y servicios. Los bienes con oferta estacional, como frutas y hortalizas, tendrán un control especial en el mercado central y se les autorizará un margen de comercialización máximo en los comercios minoristas. El gobierno procurará evitar perjuicios en el libre ejercicio de las actividades de producción y comercio. Se ha decidido invitar a las empresas que operan en cada rama de actividad para que efectúen un autocontrol de sus costos y precios y cumplan funciones de asesoramiento a la tarea que realiza la Secretaría de Comercio. Por intermedio de la prensa, televisión, radios y otros sistemas de comunicación, se hará conocer a la población las listas de precios máximos reconocidas. Dichas listas deberán ser exhibidas en los locales de expendio y se habilitarán oficinas para información y reclamos relacionados con la aplicación de dichas pautas. La ley de abastecimiento se aplicará con todo rigor, a la vez que se coordinará la acción de la Secretaría de Comercio con otras áreas del gobierno para garantizar el éxito de este operativo. El gobierno es, sin embargo, consciente que el éxito de la congelación de precios y salarios depende más de la participación de las empresas, de los trabajadores y del público consumidor que de las sanciones que pudiera imponer. Sabe también que esta es solo una medida transitoria. Todo argentino debe comprender
que este es un esfuerzo de solidaridad colectiva, de apoyo mutuo, sin cuya existencia las decisiones gubernamentales son insuficientes. Señora ama de casa, señor consumidor, ustedes también serán los beneficiarios de esta política, pero ustedes deben ser también los que la defiendan. Decisiones similares a las tomadas con respecto a los precios y los salarios se han adoptado para el tipo de cambio. Recientemente se han hecho ajustes al tipo de cambio a fin de hacerlo compatible con la política antiinflacionaria. Dichos ajustes permiten afirmar que la paridad entre nuestra moneda y el dólar ha llegado a un nivel adecuado para estimular la promoción de las exportaciones del país. A partir de mañana, el tipo de cambio se mantendrá fijo a una paridad de 80 centavos de austral por dólar. La decisión de realizar una reforma monetaria completa el conjunto de medidas puestas en marcha para poner fin al fenómeno inflacionario. Por sus características, se trata de una medida que innova sobre las prácticas corrientes de la vida económica y requiere, por lo tanto, ser explicada para evitar confusiones en la población. A través de los medios de comunicación, el gobierno procurará aclarar todos los cambios que introduce la reforma monetaria. Sin perjuicio de ello, formularemos ahora algunas precisiones necesarias. Sintéticamente, la reforma monetaria consiste en la creación de una nueva moneda. A diferencia de los anteriores cambios de moneda, que solo buscaban facilitar las cuentas en un contexto de muy alta inflación, vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará austral. El gobierno está decidido a mantener la solidez de la nueva moneda. Toda la nueva política económica está dirigida a ese fin. Se reducirá drásticamente el déficit fiscal, dejará de funcionar la maquinita de imprimir billetes para financiar el sector público y la política de ingresos hará que precios y salarios evolucionen de modo coherente con las nuevas condiciones de estabilidad. Contrariamente a las varias clases de pesos que le han precedido, el austral será una moneda fuerte que se va a mantener sin experimentar el constante deterioro que ha sufrido hasta ahora la moneda del país. Para ponerlo en términos de la vieja moneda, un austral será equivalente a 1.000 pesos argentinos. A partir de mañana, los precios se expresarán en australes. Se sacarán, por lo tanto, 3 ceros a los precios. Como ejemplo, un artículo que antes valía 2.000 pesos argentinos pasará a valer 2 australes. Los billetes y monedas en circulación se seguirán utilizándolos, sacándoles también 3 ceros. Muy pronto comenzarán a circular billetes iguales a los actuales, pero sellados por la Casa de Moneda para indicar su nueva denominación. Los billetes sellados tendrán un valor igual al de los no sellados. Con el tiempo, se irán reemplazando los billetes y monedas actuales por otros nuevos denominados directamente en australes. La introducción de la nueva moneda no creará perturbaciones. No se modificará la forma en que se realizan las compras y ventas al contado. Los billetes y monedas en circulación al 15 de junio mantendrán su pleno valor. La reforma monetaria no consiste simplemente en sacarle una vez más ceros a la moneda. Hemos dicho que el gobierno está decidido a que la nueva unidad monetaria no pierda su valor. Por esta razón, se han tomado en cuenta los efectos que produce la abrupta caída de la inflación. Es aquí donde se observa los verdaderos alcances de la reforma monetaria. Presta atención a esta parte. En efecto, todos sabíamos que el peso se desvalorizaba rápidamente.
La persona que iba a recibir una suma de pesos dentro de los próximos 30 días, por ejemplo, reconocía que con ese dinero iba a poder comprar menos bienes que los que hubiera comprado hoy con los mismos pesos. Por lo tanto, legítimamente pretendía ser resarcida por esa pérdida esperable. Del mismo modo, el que debía realizar el pago sabía que le representaría menos esfuerzo pagar en 30 días que si hubiese tenido que pagar los pesos hoy. En consecuencia, estaba dispuesto a avenirse a un desembolso extra. Esta es la razón de los altos intereses pactados en el periodo inflacionario que hemos experimentado. Pero, ¿qué pasaría en una situación en que la inflación se ha detenido de golpe, si las deudas ya fijadas en una determinada cantidad de pesos se pagasen de igual forma que una compra al contado como la que se explicó antes, es decir, convirtiendo las deudas en australes según la relación de un austral a 1.000 pesos argentinos? En ese caso, al deudor le sería más costoso hacer los pagos que lo que le hubiese costado si la inflación hubiese continuado igual que antes. En cambio, el acreedor tendría una ganancia que no esperaba. Esta situación sería injusta, puesto que generaría fuertes transferencias de ingresos entre deudores y acreedores y acarrearía graves perjuicios a las personas y a las empresas. Para evitar los problemas que podrían producirse al parar bruscamente la inflación, el gobierno ha tomado la siguiente medida. Ha establecido una escala de conversión entre australes y pesos válida para la cancelación de los contratos anteriores al 15 de junio para los próximos 45 días. Oportunamente se anunciarán las escalas de conversión que regirán de allí en adelante. Les corto, les explico básicamente esto. Agarren y dicen, che, escúchame, vos habías tomado un préstamo y tienes que devolver, o tenías un cheque, habías emitido un cheque para pagar dentro de tanto tiempo, de alguna manera, por una deuda futura. Bueno, evidentemente esto es lo que te estoy diciendo. La gente creía que mañana iba a serle más fácil pagar eso. ¿Por qué? Porque iba a tener ingresos más altos, porque los precios a los cuales él iba a vender iban a ser más altos, o porque el salario iba a ser más alto, o por lo que sea. Pero ahora que vas a tener una situación de más baja inflación, eso no va a pasar. Entonces lo que hicieron es hicieron cambiar todos los contratos, ¿sí? Y decías, mirá, los 150 pesos del mes que viene, ponele que vos vas a tener un 50% de inflación de acá hasta un cierto periodo. Y en lugar de tener un 50%, vas a tener nada más que un 5%. Entonces, donde antes decía 150, deberías decir 105. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Porque no tenés 50% de inflación, tuviste 5% de inflación. Si vos dejás en 150 y la inflación fue del 5, el que tiene que recibir chocho, pero el otro quebró. ¿Está? Y quebró, entonces al final no cobra nada los 150. Entonces, ahora dicen, esta va a ser la dinámica que va a tener, esta es el proceso de desinflación que vamos a tener, va a ser así, va a ser abrupto. Y ahora, entonces, todas las obligaciones futuras caen. Y esto incluye contratos, alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se denominó el descenso. ¿Ok? Es medio técnico, es medio un embole, pero era importante. Como proceso justamente de aceleración de la convergencia de la nueva tasa de inflación. Lo que nosotros vimos en la regla, ¿vieron cuando vimos el tema de la curva de Taylor que les mostraba que había una inercia y que tardaba en varios meses, varios trimestres en ir bajando porque ya había contratos pactados? ¿Qué es lo que están haciendo acá? Se están metiendo dentro de los contratos, están rompiendo los contratos tal cual estaban pactados para generar unos nuevos contratos con una curva de precios diferente. Lo mismo que te congelaron los precios y salarios para romper la inercia. ¿Ok? Entonces te dicen, mirá, no puedes subir los precios no son los de ahora, son los de la semana pasada. Y los salarios, les cuento, después igual lo van a estar viendo, también se congelaron. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a mandar en grupos y les vamos a dar un formulario para que hagan en grupos. ¿Sí? El formulario está... ¿Lo posteaste ya? No. Ahora lo posteamos ahora el formulario y los ponemos en grupos. Aquellos que están físicamente acá,
obviamente no nos acepten, no lo vamos a hacer, no nos acepten el grupo al cual lo mandamos si es que están logueados y lo conversan acá, pero necesitamos que también trabajen en los grupos. Armen 2 grupos y miren los formularios. Tengo una duda. ¿Cómo logran ese punto de que quería estudiar microeconomía cuando cálculos económicos todo? Ahora vamos a ver, mirá el formulario, vas a tener parte de lo que me estás preguntando ahí en ese formulario y después vamos a conversar sobre el resto. El formulario tiene preguntas y tiene videos para que vayan mirando. La idea es háganlo entre todos. ¿Ok? Acá no sé, el Teams a la velocidad que los va a ir asignando, ¿viste cómo es esto? Yo detengo mientras tanto la grabación.